Bueno, del módulo uno vamos a explicarte lo que sería la elasticidad precio-demanda, ¿vale? La elasticidad precio-demanda, que es esto que está aquí, simplemente es el valor absoluto de la variación porcentual de las cantidades partido de la variación porcentual de los precios, ¿vale? Cantidades y precios, cantidades Q y precio P, ¿vale? Esto siempre tiene que ser en valor absoluto, es decir, que o sea, el resultado nunca va a ser negativo, ¿vale? ¿Qué es la variación porcentual de cada cosa? ¿Vale? Son las cantidades finales, o sea, en este caso Q2 menos las cantidades iniciales partido de Q1, ¿vale? Eh, el resultado de la elasticidad precio-demanda, los posibles resultados que nos pueden dar van a ser estos que están aquí. Es decir, si la elasticidad precio-demanda me da mayor que 1, ya sabemos que es elástica, y si es menor que 1 es inelástica, y si es igual que 1 es unitaria, ¿vale? A continuación te muestro cómo están perfectamente dibujadas las funciones en demanda con respecto a saber si son elásticas o inelásticas, ¿vale? Aquí ya sabemos que en el eje de las Is voy a representar el precio y aquí el precio y las cantidades, ¿vale? Cuando cuando la demanda tiene esta forma vertical, o sea, es decir, por ejemplo, que los compradores están dispuestos a pagar cualquier precio, eh, o sea, están dispuestos a pagar un precio más alto por la misma cantidad. Por ejemplo, como en el caso de los medicamentos, ¿no? Una persona que se está enfermando, aunque siempre esté aunque le suban el precio, esa persona va a tener que comprarla sí o sí. Entonces, por eso que la función demanda entonces tiene esta forma, ¿vale? Una línea recta vertical, ¿vale? Por ejemplo, aquí, la demanda elástica. ¿Qué quiere decir? Que la pendiente, o sea, esta línea, esta función demanda, va a ser un poco más inclinada hacia la izquierda, ¿no? Es decir, yo le puedo poner, por ejemplo, un precio 1, pero a medida que yo lo asumo el precio, disminuiré las cantidades, ¿no? Y pasa lo contrario. Y luego la elasticidad unitaria es cuando coincide el precio, si yo pago, o sea, sube proporcionalmente y disminuye proporcionalmente, ¿vale? Que sería esto que está aquí. En este caso, la elasticidad precio-demanda siempre va a ser igual a 1. Por eso se llama como elasticidad unitaria. Son demanda perfectamente inelástica, que es aquí, demanda elástica, que es aquí, y elasticidad unitaria. Cuando la demanda es elástica, o sea, ya sabemos que la demanda elástica tiene que ser mayor que 1, ¿vale? No se pueden mover mucho los precios. ¿Por qué? Porque reduce las cantidades demandadas. Es decir, por ejemplo, si yo estoy vendiendo un bien a un precio, por ejemplo, de 5 euros, ¿no? Y si le subo el precio, entonces tengo menos demanda, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya sabemos que las cantidades están aquí en el eje de las X. Entonces, si yo le subo el precio, pues me disminuye, ¿no? O sea, si yo tengo un precio de 5 euros y 20 unidades, pues si yo le subo el precio de 5, se lo subo a 10, pues ya igual venderé menos unidades, ¿no? Y luego ya está la demanda perfectamente elástica, que es imposible cambiar los precios. O sea, es decir, al mismo precio que yo venda, al mismo precio que yo le ponga, siempre venderé más o menos cantidades, que es lo que está aquí. Bueno, esto sale en el ejercicio, ¿no? Que son de la elasticidad precio, elasticidad cruzada y la elasticidad renta, que dependiendo de cada cosa nos va a permitir si son bienes normales o bienes inferiores, dependiendo de la renta del consumidor, dependiendo del precio de otros productos. Ya sabemos que los bienes complementarios, bienes sustitutivos, eh, y luego aquí esto, demanda creciente, casos particulares, ¿vale? Esto simplemente va a ser eh, de estos conceptos claros, ¿sabes? ¿Vale? Bueno, una cosa que también vimos fue el concepto de la frontera de posibilidad de producción, es decir, la combinación de factores productivos y tecnologías que hacen que la frontera de posibilidades, o sea, esta, se desplace hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿vale? O sea, cuando yo tengo una frontera aquí y aumento los recursos productivos y a la vez mejoro la tecnología, eh, la frontera de posibilidades va a desplazarse siempre a la derecha, ¿vale? Cuando pasa todo lo contrario, cuando los recursos productivos disminuyen y es un retroceso en la tecnología, pues la frontera de posibilidades se mete hacia adentro, o sea, se desplaza hacia adentro, ¿vale? Con respecto al punto de origen. Por ejemplo,
aquí, esta frontera de posibilidades, ¿vale? Supongamos que son dos bienes, que son cañones y mantequilla, ¿no? O sea, si yo tengo, por ejemplo, si yo me decido por tener tantos cañones, pues si yo siempre me desplazo sobre esta frontera de posibilidades de producción, siempre voy a estar, son puntos eficientes, ¿no? O sea, yo aquí, 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 pues puesto por poner B, A y C, son puntos eficientes. Todo lo que sea hacia adentro sería ineficiente y hay puntos que serían inalcanzables, ¿vale? Que no se pueden, los que están por fuera de la frontera de posibilidades de producción. Bueno, aquí me viene algo que es lo del excedente del consumidor, ¿vale? Que esto hay que tenerlo muy claro, ¿vale? ¿Qué es qué es el excedente del consumidor y qué es el excedente del productor, ¿vale? Simplemente el excedente del consumidor ya sabemos que en cuanto a la oferta, ya sabemos que es esta curva, y la demanda, que es esta curva, ¿vale? No siempre van a ser curvas. O sea, cuando una función es lineal, va a ser una recta, y cuando es una función cuadrática va a ser una curva. ¿Qué, por ejemplo, una función lineal? Por ejemplo, una función de x que es igual a, por ejemplo, a 2x, ¿vale? O sea, si no te das cuenta, no tiene nada elevado al cuadrado ni nada raro. Si en ese caso sería una función lineal. Si, por ejemplo, en vez de esa función de 2x fuera 2x cuadrado, ya tiene el cuadrado, por lo tanto sería una función cuadrática, entonces ya tendría forma de curva, ¿vale? Pero si tiene forma de, si una función lineal, tiene forma de recta, esta es la función demanda y esta es la función oferta, se cruzan, ¿vale? Cuando tienen una función cuadrática, simplemente van a ser así y van a ser así, ¿vale? Bueno, el excedente del consumidor simplemente es calcular toda esta área que está aquí, toda esta área que está aquí, ¿vale? ¿Cómo se calcula? Cuando es una curva va a ser mucho más complicado porque toca son integrales, pero bueno, en clase no hemos hecho ninguno, o sea que no creo que entre. Simplemente vamos a calcular el área del, el área del censo del consumidor y el área del excedente del productor, ¿vale? Que va a ser lo contrario. O sea, es decir, a partir de nosotros tengamos un punto de equilibrio y una cantidad de equilibrio, ya podemos, si ya la función oferta y demanda ya la tenemos, pues ya sabemos que cuando está en equilibrio es que la función oferta y demanda coinciden en un punto, por lo tanto tienen un punto de equilibrio y una cantidad de equilibrio, ¿vale? Es decir, todo lo que está aquí arriba son todos los precios que el consumidor está dispuesto a pagar, ¿no? Es decir, si yo pagaba aquí por un precio, por ejemplo, 5, el consumidor estaría dispuesto a pagar 6, 7, 8, pero no más de esto, o sea, no menos de esto, ¿vale? En cambio, el excedente del productor es decir, el precio más bajo al que el productor está dispuesto a vender, ¿no? O sea, él puede vender a estos precios, ¿vale? A todos los que están aquí, a todos los que están aquí, ¿vale? Bueno, vamos a explicarlo aquí con línea recta, como he dicho antes. Simplemente es a partir de la función oferta y la demanda, cuando calculemos el punto de equilibrio, sabemos el precio de equilibrio, ¿vale? Que está aquí en el eje Y, y la cantidad de equilibrio, que está en el eje X, ¿vale? Para el cálculo del área de cada una, lo que he dicho antes, ¿vale? Una función lineal, ¿vale? Es decir, cuando yo tengo esto, simplemente es hacer un cuadrado, es hacer un triángulo. La base, el área del triángulo simplemente es base por altura partido de 2, ¿vale? Que es lo mismo que esto, que está aquí. Y cuando es una función cuadrática, toca hacer una integral de una función, que es decir, el área bajo la curva. No la hemos trabajado, o sea que no creo que salga, ¿vale? Bueno, la función oferta y demanda, de las siguientes funciones, identificar cuál es la oferta y cuál es la demanda, ¿vale? ¿Cómo vamos a identificar esto? Primero de todo hay que tener estos conceptos claros, ¿vale? Hay que tener estos conceptos claros, es decir, a medida que en la oferta, siempre que yo voy aumentando el precio, va aumentando las cantidades, ¿vale? O sea, si yo aquí tuviese 2 y aquí tuviese 4, ¿vale? Y cuando yo pongo un precio de 4 y aquí tuviese 8, se cumple. O sea, yo a medida que voy aumentando el precio, va aumentando las cantidades. Y en la demanda ocurre totalmente lo contrario. Es decir, a un precio más bajo yo tengo una cantidad muy alta y cuando subo el precio hay cantidad de la demanda es menos, ¿vale? Lo repito nuevamente. Son funciones que en función del precio aumentan o disminuyen, ¿vale? Si yo aumento el precio, pues la oferta, ¿qué pasa?
la oferta, si yo aumento el precio, las cantidades aumentan, como vemos aquí, ¿no? Pero si yo en la demanda aumento el precio, antes estaba aquí este precio, en el eje de las Y, si yo aumento el precio, pues las cantidades aquí disminuyen. Cuando digo cantidades, porque sobre el eje de las X son cantidades, ¿vale? O sea, esta Q serían cantidades de 0 a Q cantidades, de 0 a Q cantidades, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo. Vemos que la función, como no sé cuál de las dos es la función oferta y la demanda, simplemente es lo que yo hago es calcular el... le doy valores, ¿no? De un precio 1, de un precio sub 2 y un precio 3, ¿vale? ¿Vale? Si yo tengo 3 por 1, 3 menos 12 da menos 9, ¿vale? Ya tengo un primer punto. Si yo aquí le doy valor de 2 da menos 6 y aquí le tengo el valor de 3 y me da menos 3, ¿vale? Si yo represento esa gráfica, más o menos sería lo siguiente, ¿no? Es decir, cuando yo le doy un precio de una cantidad, por ejemplo, cuando le doy un precio de 1, ¿vale? Que está aquí, me dice que las cantidades van a ¿dónde? A menos 9, o sea, aquí este punto. Cuando yo doy un precio de 2, las cantidades van a menos 3. En realidad, no están disminuyendo, están aumentando, ¿vale? Nos vamos dando cuenta. ¿Por qué? Porque menos 9 es mucho, digamos, mucho peor que menos 3. Y menos 3 es mucho peor que menos 3. Que menos 6 es mucho peor que menos 3. Por lo tanto, lo que he dicho antes, si yo a medida que voy aumentando el precio, las cantidades van aumentando, esta sería la oferta, ¿no? Porque si yo doy aquí 1, menos 3, pam, pam, entonces esta sería ya la oferta, la hemos identificado. Entonces la otra sí o sí tiene que coincidir que va a ser la demanda. La demanda esta, bueno, esta es una función que nos dan y a medida que vamos aumentando el precio, ¿vale? Damos un precio de 1, un precio de 2 y un precio de 3, ¿vale? Si yo le doy el precio de 1, me da 36. Si le doy el precio de 2, me da 30. ¿Vale? Entonces, si yo represento esto gráficamente, bueno, para un precio de 1, me da ¿cuánto? 36. ¿Vale? Si yo le doy un precio de 2, me da 30. Si yo le doy un precio de 3, me da 24. ¿Qué pasa? He ido aumentando el precio y las cantidades que han ido disminuyendo. Porque vemos, ¿no? De 36 a 30, de 30 a 24. Entonces, ¿qué se cumple eso? Que a medida que yo voy aumentando el precio, ¿vale? Lo que explicaba aquí antes, las cantidades van disminuyendo, ¿vale? Seguimos con lo del mercado en equilibrio. Simplemente el mercado de equilibrio ya sabemos que la función oferta coincide con la función demanda, ¿vale? Estos símbolos es porque se tiene que cumplir sí o sí. Esto significa sí o sí, que la función demanda, la función oferta es igual a la función demanda, ¿vale? Por ejemplo, este ejercicio. Dice que la función oferta es 3p menos 12 y la función demanda es 42 menos 6p, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a calcular el punto de equilibrio, ¿no? O sea, este punto, ¿no? Este punto donde ni se gana ni se pierde. Es el punto óptimo, ¿vale? Bueno, calculamos el precio de equilibrio. Simplemente es igualando las dos funciones y calculando la P, eso sería el precio de equilibrio. Y una vez yo tengo el precio de equilibrio y lo sustituyo en cualquiera de las funciones estas, me estaría dando la cantidad de equilibrio, ¿vale? O sea, da igual si la sustituyo en la oferta o en la demanda. Siempre en este caso, por ejemplo, me va a dar, aquí el precio me dio 6 y la cantidad la cantidad de equilibrio me dará pues lo que yo haya metido el precio en cada una de las funciones, ¿vale? O sea, si yo meto aquí el 6, 3 por 6, 18, 18 menos 2, 6, ¿vale? Si yo hago lo mismo en la función demanda, me va a dar lo mismo, ¿vale? Me va a dar 6. En este caso coincide el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que esto es el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Vale. ¿Cómo interviene el gobierno en el mercado? ¿Vale? Siempre los compradores buscan ¿qué? Mejor precio, ¿no? Y siempre los vendedores buscan el precio más alto, ¿no? O sea, yo como comprador siempre voy a buscar un precio bajo y los vendedores van a buscar un precio alto, ¿no? Bueno, siempre, bueno, cuando hay un ejercicio de este tipo, siempre
lo típico va a ser ¿no? calcular el punto de equilibrio, ¿no? O sea, es decir, para este precio ya lo hemos calculado, que es igualando las dos funciones. La cantidad de equilibrio ya sabemos que es metiendo el precio que hemos calculado en cualquiera de las dos funciones, ¿vale? Entonces, cuando me dicen que el precio, cuando me ponen que el precio es más bajo, ¿no? O sea, el precio es más bajo, ¿no? Supongamos que aquí este precio es de 5, ¿vale? De 5, ¿vale? De 5 aquí. Si me dicen que el precio es de 4, pues sería esta línea recta, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el precio es menor, en este caso, ¿qué pasa? ¿No? Que la demanda anteriormente estaba aquí, ¿no? O sea, aquí era la cantidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que este punto que está aquí aumenta, ¿no? O sea, la cantidad de demanda aumenta. Esta línea recta que está aquí es la función demanda, ¿vale? Antes en equilibrio estaba aquí, es decir, estaba aquí, y esto estaría aquí un valor, ¿no? Si yo me desplazo aquí, porque en este momento el precio está aquí, entonces, ¿qué pasa? Que las cantidades pues, ya aumentan, ¿vale? Entonces, existe un exceso de demanda, ¿vale? La oferta, pues si yo estoy aquí, en este punto, y luego me traslado a este punto, ¿eh? Pasa lo contrario. La oferta disminuye. O sea, hay exceso de demanda y disminuye la oferta, ¿vale? La oferta, es decir, los ofertantes están dispuestos a dar menos cantidades y los demandantes, los vendedores, están dispuestos a comprar más cantidades, ¿vale? Este es el mismo caso, pero al revés, ¿vale? Existe el punto de equilibrio, el valor de P y las cantidades, ¿vale? Cuando el precio lo ponemos por encima del precio de equilibrio, ¿no? Entonces tocaría hacer esto, ¿no? ¡Pam! ¿Qué pasa? Que ¿cómo varía? Si estoy aquí en la demanda, con respecto al nuevo punto con el nuevo precio, ¿qué sería? Esta intersección, ¿no? O sea, que la demanda, o sea, disminuye la demanda. Y hay un exceso de ¿qué? De oferta. ¿Por qué? Porque la oferta antes estaba aquí y al estar aquí, pues ya son más cantidades, ¿vale? Más cantidades. Y aquí serían lo que he dicho antes, ¿vale? Esto es un poco más de lo mismo, ejemplo, el precio máximo y mínimo impuesto por el gobierno. Nos dicen que calculemos si hay exceso de oferta o exceso de demanda. Bueno, pues lo mismo, ¿no? O sea, es decir, yo tengo una función, yo no sé, que a lo mejor el precio, en el momento me dieron que el precio de equilibrio de dos funciones es 3 y la cantidad de equilibrio, en este caso eran 60. Si yo el precio lo pongo, por ejemplo, por encima de 3, que en este caso 4, vemos que la oferta de 60 pasa ¿a dónde? A 80, ¿no? Vemos que existe un exceso de oferta, un exceso de ofertantes. O sea, hay más ofertantes que las cantidades demandadas. Y si lo leemos del lado al revés, si lo leo de la función demanda, simplemente que es de 60, tenemos ahora, ¿cuánto? 40, ¿vale? Aquí es lo mismo, ¿vale? Ya sabemos que esto es el precio de equilibrio, donde coinciden las dos funciones, y esto es la cantidad, ¿vale? Estamos explicando siempre lo mismo. La demanda aquí, vemos que, ¿qué pasa con la demanda? Si estoy aquí en 60 y pasa para este lado, al final en esta línea habrá más cantidades aquí, ¿no? Igual será 60, 80, perdón, más de 60, 70, 80, lo que sea, ¿vale? Dependiendo de la función. Y si aquí, pues sería la cantidad ofertante disminuye, ¿no? Si estoy aquí ofertando 60, pues estar aquí estará en 40 o 50, lo que sea, ¿vale? Bueno, había un caso, un ejercicio, ¿no? Que lo pedían como tal, que hay que tener siempre dibujando, ¿no? Es decir, nos daban esta función oferta, nos daban esta función demanda, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es, antes, ¿de dónde sale cada recta? Es decir, ¿de dónde sale cada recta? ¿Vale? ¿De aquí o de aquí? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para saber de dónde sale cada recta,
como es una función que solamente depende del precio, pues simplemente le damos un valor 0 al precio, ¿no? Es decir, en qué valor del precio es 0 para saber de dónde sale cada renta, ¿no? Si yo, por ejemplo, a la oferta le doy el valor de 0, me queda 2 por 0, 0, menos 5, ¿vale? O sea que ya sabemos que la función oferta sale de menos 5. O sea, este que está aquí, menos 5. La función oferta sale por aquí, ¿vale? La función demanda le igualo también a 0. Pero no, le igualo a 0 no. Le doy valor de P igual a 0. 19 menos 19. ¿Vale? O sea que yo ya saqué que la función demanda sale de aquí. ¿Vale? Como yo tengo estas dos funciones, simplemente lo que hago es, para saber en qué punto se cruzan, esto no me lo he inventado, lo he calculado, simplemente es igualar las dos funciones, ¿vale? Que es lo que he hecho aquí, ¿vale? Las dos funciones de la función oferta y la demanda, calcule el precio de equilibrio, que sería en este caso 8, le he puesto aquí porque más o menos sería ahí el dibujo, y luego con ese precio lo meto en cualquiera una de las funciones y calculo la cantidad de equilibrio, en este caso 11, ¿vale? Ahora nos piden el excedente del consumidor, fácil, el excedente del consumidor ya sabemos que es lo que está aquí arriba, y el excedente el excedente del consumidor es eso que está arriba y el excedente del productor es lo que está abajo, ¿vale? El excedente del consumidor, lo que está aquí arriba, y el excedente del productor, lo que está aquí abajo. Es decir, el excedente del consumidor es todo lo que está por encima del precio de equilibrio, este triángulo que está aquí, ¿vale? Este triángulo que está aquí. ¿Por qué sabemos que son líneas rectas? Porque son funciones lineales, ¿vale? O sea, no tienen ninguna cosa rara. No tiene ninguna cosa rara. Es decir, no tiene ningún cuadrado, no tiene nada raro. No es una función cuadrática, es una función lineal. ¿Sí? Es decir, va a crecer linealmente a partir de ciertos valores de P. ¿Vale? El excedente del consumidor ya sabemos que está arriba, es decir, esto que está aquí, simplemente es cómo calculamos el excedente, porque esto es un triángulo. Hay que calcular el área de este triángulo, que sería base. ¿Cuánto mide la base? 11. ¿Vale? Base, ¿por qué? Por altura. Pero ¿qué pasa? Que este triángulo no empieza de 0, sino de 19 hasta 8. ¿Vale? Sería 19 menos 8, 11. 11 por 11 partido de 2. ¿Vale? Y esto da 60,5. Pues ya está.